El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Solamente voy a tocar los puntos por encima. En los servicios que vamos a hacer en los días que seguirán, voy a ahondar en cada uno de los ministerios. Pero hoy voy a hablar acerca del ministerio el apóstol en general, en cuanto a algunos principios por encima. Y después voy a ir hablando de cada uno de los ministerios, del maestro, del pastor, del evangelista, el profeta y el apóstol. Hoy voy a tocar algunas cosas del apóstol, pero no voy a ahondar, solamente voy a pasar por encima de algunos principios, pero para establecer una idea y aclarar algunas mentes. Yo sé que estos mensajes van a bendecir a muchos de los que se congregan aquí, como también los que nos oyen a través de la radio. Y la iglesia hoy en día necesita tener la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina. Necesita conocer bastante la palabra de Dios. Y esa es una de las características de la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de los últimos tiempos. ¿Ok? Leemos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 1 en adelante. Quiero que estemos pendientes, esté atento, no se me descuide. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. No quiero que el enemigo robe la palabra, la semilla. Así que el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la palabra de Dios: y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este momento especial que hemos tenido hoy. Te pido, Señor, que ahora que tu palabra será enseñada, entre en cada corazón y que esa semilla de frutos al 100% en cada uno de nosotros. Trae palabra de ciencia, de sabiduría, de consejo, de edificación, palabra de ciencia, de fortaleza y de conocimiento para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el amado Espíritu Santo que nos enseña, nos instruye y nos capacita. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, que se lo merece. Como dije, a través de esta enseñanza voy a hablar acerca de cómo identificar un apóstol. Muchos enseñan que hoy no existe el ministerio del apóstol. Otros se han ido al otro lado, que han caído en el área de lo que llamamos
una enfermedad que está dando y se llama apostolitis. La mayoría de los ministros quieren ser apóstoles. Algunos, como dije, niegan el apostolado para este tiempo, y otros que no son apóstoles están poniéndose como apóstoles. Pero hoy vamos a establecer una balanza entre estas dos cosas. Y yo creo que la palabra de Dios va a aclarar muchas incógnitas en la mente, en los pensamientos de muchos hijos de Dios que necesitan conocer esto. Estamos viviendo los últimos tiempos y Dios ha declarado que el último movimiento eclesiástico va a ser un movimiento fuerte de apostolado. Pero como el enemigo sabe que este es el movimiento que se dará en los últimos tiempos, está sacando a mucha gente a lanzarse al apostolado sin serlos. Y es lamentable esto. Pero la realidad es que muchos están con ese título, pero en realidad no lo son. Ahora, la iglesia que estaba en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, el Señor la alaba, muestra algunas características de esta iglesia, la alaba porque había probado a cada uno de los que habían ido como apóstoles a esa iglesia y los había hallado mentirosos. Ahora, ¿cómo conozco yo un apóstol? ¿Cómo usted puede identificar un apóstol? Bueno, la Biblia dice que nosotros podemos conocer a las personas cuando en realidad han nacido de nuevo por los frutos. Dice la Escritura, por los frutos los conoceréis. Bueno, hay unas características que el apóstol maneja para poder conocer en realidad si es apóstol o no. Hay unas características. Esta iglesia había probado a cada uno de los que decían ser apóstoles y los había hallado mentirosos. Ahora, esta iglesia había sido establecida por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había puesto el fundamento de esta iglesia y esta iglesia tenía buena doctrina, había sido enseñada por Pablo. El hombre que manejó mayormente la revelación del Nuevo Testamento. Así que esta iglesia había sido bien enseñada e instruida en la palabra de Dios. Y eso es lo que hay que hacer hoy en día con la iglesia de Cristo en el mundo entero. Instruirla y enseñarla en la palabra de Dios para que ella no pueda ser engañada. La Biblia dice en Oseas que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías dice que el pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Así que la iglesia necesita ser instruida. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia instruida. No recuerdo exactamente cuántos años duró Pablo allí en esa iglesia, dedicado a esa iglesia solamente enseñándole la palabra de Dios. Así que no era cualquiera el que iba a llegar a predicar en esta iglesia diciendo que era apóstol, porque cada uno de estos miembros sabían quién era apóstol en realidad y quién no era. Ahora, como dije, ellos tuvieron que ver algunas características en estos hombres como apóstol y en la vida del apóstol Pablo para poder luego ver si esos hombres eran apóstoles o no. Ahora, como le dije, la Biblia enseña que por los frutos conocemos a los cristianos. Ahora, ¿cómo vamos a conocer un apóstol? El apóstol se conoce por los 5 ministerios moviéndose en él. Es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro. Y 9 dones del Espíritu Santo moviéndose en esa persona. Los dones de expresiones orales, que es la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Los dones de poder, que es el don de hacer milagros, los dones de hacer milagros, dones de sanidades y el don de fe. Y también tenemos el otro grupo de dones que se tienen que mover en un apóstol.
De manera que nosotros tenemos que identificar un apóstol no por el nombre que él da o por el nombre que la gente le pone, sino por los 5 dones ministeriales y los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se identifica un apóstol? Hello. 5 dones ministeriales y 9 dones del Espíritu Santo. Y otras características más. Ahora, como dije, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo identificamos un apóstol? En primer lugar, lo identificamos por el don y no por el título. Y lo identificamos por los 5 dones ministeriales y los 9 dones del Espíritu Santo y no por el título que la gente le da o que él quiera ponerse. Ahora, y no quiero con esto maltratar a ninguna mujer en ninguna manera, pero ahora tenemos hasta mujeres que dicen ser apóstoles. Bíblicamente no existe una mujer apóstol. En ninguna parte de la Biblia habla de alguna mujer que haya sido apóstol. Y no lo estoy hablando porque tengo machismo en ninguna manera. Entiéndame, mujer, estoy enseñando la palabra de Dios y tengo que hablar la verdad de Dios. Así que el apóstol se identifica en primer lugar o se conoce en primer lugar por el don y no por el nombre de apóstol. La palabra don viene del griego carisma y significa don de gracia, una dádiva de parte de Dios como el dador. Cuando Dios da un don de apóstol, es un domata de Dios allí en ese hombre o en esa persona que está allí. Es un don, un domata de Dios, es una habilidad que ese hombre adquiere por el Espíritu Santo para funcionar como apóstol. No es algo que nosotros mismos podemos buscar y establecernos para nuestras vidas. Es algo que da el Señor Jesucristo. Cuando habla Efesios capítulo 4 verso 11 dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó, estableció, ¿dónde? En la iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Terceros, evangelistas. Cuarto, pastores. Quinto, maestros. El problema por el cual muchos hoy en día quieren ser apóstoles es porque quieren tener la máxima autoridad. Quieren ser autoridad sobre todos los demás. Y bíblicamente los apóstoles solo podían ejercer autoridad sobre las iglesias que habían establecido. Si a esta iglesia llega un apóstol verdadero, original, tiene que sentarse ahí o posiblemente sentarse allá y respetar mi autoridad aquí en la iglesia. Otra cosa es que venga el pastor Gregorio y se siente aquí. Esa es otra cosa. Y sin embargo, cuando él viene, en ciertas ocasiones le he dicho: predica tú. No, yo vine a sentarme aquí a oírte. De manera que los apóstoles solamente pueden ejercer autoridades cuando son apóstoles originales, autoridades sobre la iglesia que estableció, no sobre otras iglesias. Están cayendo los becerritos Dios los que estaban por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día gente que dice que es apóstol y llegan a la iglesia: yo soy apóstol. Y entonces el otro, como no tiene conocimiento acerca de los principios bíblicos del apostolado, entonces no, si él es apóstol, entonces hay que dejarlo que maneje la iglesia. No, ya va. Eso tiene unos principios. Por supuesto, uno debe respetar los apóstoles. Y yo respeto los apóstoles. Respeto los líderes, los pastores, los ministros. Pero cuando hay que hablar las verdades, hay que hablarlas. Así que nosotros podemos identificar a los apóstoles por el don, por la habilidad, el domata. El domata viene del griego. El doma significa carácter. Es un carácter de apostolado. Es una habilidad sobrenatural y que viene del Espíritu de Dios a esa persona, de parte del Señor Jesucristo. No es algo que yo voy a buscar. La palabra de Dios habla de anhelar los dones, pero los dones ministeriales los da el Señor Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo los administra el Espíritu Santo. Él es el que reparte como Él quiere.
No como nosotros queremos. Dígale al que está a su lado, no es como tú quieres, es como Él quiere. La palabra doma, como dije, viene del griego carácter y es la cualidad concreta del don. La palabra carácter indica una cualidad que distingue a una persona de otra. ¿Cómo usted va a distinguir cuando alguien es pastor? Cuando pastorea ovejas, tiene corazón de pastor. Pero el evangelista no. El evangelista tiene un mensaje solamente evangelístico hacia las almas todo el tiempo, porque es su pasión. Así que el doma, el carácter, diferencia un ministerio de otro. ¿Cómo yo conozco un maestro cuando él se dedica a la enseñanza? De manera que es el domata, el don de Dios que hace la diferencia en cada uno de los ministerios. Hace una diferencia y es la forma como podemos distinguir quién es apóstol, quién es profeta, quién es evangelista, quién es pastor y quién es maestro. El doma significa la habilidad esencial que da Dios para ejercer ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Es el domata de Dios, es la habilidad de Dios que Dios le da a ese ministro para funcionar como tal. Y en este caso como apóstol del Señor Jesucristo. Así que la primera forma de identificar cuando hay un apóstol es por el domata, el carácter de apostolado. La segunda forma de identificar o la segunda característica de un apóstol es que el ministerio apostólico no refleja o no trabaja con una habilidad común, sino con una habilidad fuera de lo común. El apóstol maneja una unción más fuerte que la de un pastor, que la de un maestro, que la de un evangelista, que la de un profeta. Ejemplo de autoridades. No es lo mismo que venga el alcalde y con todo respeto a un lugar, que venga el presidente de la nación. ¿Cuántos saben que mueve más masa? Igualmente en la parte espiritual, la máxima autoridad en la iglesia de Jesucristo es el apostolado. No es lo mismo cuando se para un profeta en un púlpito, o se para un maestro, o se para un evangelista, que se pare ahí un apóstol. No es lo mismo. Cuando un apóstol se para en el púlpito o en algún lugar a hablar la palabra de Dios, ahí está toda la artillería pesada. Están los 5 dones ministeriales y están los 9 dones del Espíritu Santo. Toda la artillería de Dios allí. No es cualquier cosa. Así que el apóstol opera, se mueve en una unción sobrenatural. No es algo común. No es algo normal. Él se mueve fuera de lo común. Porque como le dije, está toda la artillería pesada de Dios allí metida. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Verso 12 dice el apóstol Pablo: con todo, o el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Oído, aunque nada soy, dice el verso 12, con todo y eso prácticamente está diciendo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Oh Dios, aquí se va a caer otro becerrito de oro. Pablo dice, en otras palabras, parafraseando, las evidencias de mi apostolado están aquí. He ido hacia vosotros con señales, con prodigios y con milagros. Cuando un apóstol se mueve en un lugar, comienza a moverse los dones de sanidades, comienza a moverse el don de fe y comienza a moverse el don de hacer milagros, y comienzan a ocurrir milagros en la iglesia o en el lugar donde está.
Pero lo más tremendo hoy en día es que hay gente y hay personas y hay líderes que dicen ser apóstoles y no mueven ni una hoja. Dicen ser apóstoles llamados por Dios y no sanan un enfermo. Pablo, donde se paraba, donde llegaba, comenzaba a moverse el poder de Dios, a sanar los enfermos, a producirse milagros. Se movía el don de fe, se movían las palabras de ciencia, la palabra de sabiduría. Comenzaba a haber un movimiento espiritual. Pero hoy en día tenemos gente que dice ser apóstol y no mueve una hoja. ¿Cómo es eso? Y con todo respeto, o son verdaderos o son falsos. Dice que la iglesia de Éfeso había probado a los que decían ser apóstoles, pero no eran nada. Es preferible que la persona sea apóstol y que no lo reconozcan como un apóstol, aunque lo sea. Kenneth Hagin era un apóstol, pero nunca dijo Kenneth Hagin, yo soy apóstol. Tenemos a Cas Luna moviéndose los dones de sanidades, miles y millones de personas que se sanan en su campaña y dice ser pastor, y otros que no hacen nada dicen ser apóstoles. Dios mío. Tenemos a Benny King, que donde va se mueve una unción especial de sanidad, y cuando usted lo oye enseñar, habla con revelación. Y sin embargo dice que es pastor y maestro. ¿Cómo es este asunto? Aló. El apóstol se mueve con una unción sobrenatural. No es algo común. No es algo común, es algo fuera de lo común. En tercer lugar, la tercera señal para identificar un apóstol. La tercera señal es que un apóstol es un misionero. Ay, Dios mío, aquí se va a caer otro becerro. Algunos dicen ser apóstoles y el apóstol tiene que ver con misiones, un misionero, y algunos ni siquiera han salido de Venezuela, ni siquiera han salido de su país y dicen ser apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apóstolos y significa uno que es enviado a realizar una misión especial. Pablo estaba en un tiempo en una iglesia, edificaba la iglesia y se iba, y allá estaba. Y se iba para Éfeso, se iba para los Corintios, se fue para los romanos y agarraba por allá. Y ahí estaba Pablo, misionero. Algunos dicen ser apóstoles y no han salido de su país. El verdadero misionero no es el evangelista, es el apóstol. Por supuesto, el evangelista también tiene que ver con viajes, pero el apóstol va a hacer una misión específica. El apóstol se mueve con todo la artillería pesada de Dios, y donde se para un apóstol, el diablo tiene que mudarse. Aleluya. Así que la tercera característica para identificar un apóstol es que el apóstol es misionero. Es alguien que realiza una misión especial, específica de parte de Dios. El misionero. Como dije, Pablo andaba y se iba para Éfeso, se embarcaba, se montaba en una barca y iba a dar allá a los romanos, y por allá estaba y así andaba. La cuarta característica para identificar un apóstol es que un apóstol pone el fundamento doctrinal de la iglesia. Y aquí se cae otro becerrito. Otro becerrito. La cuarta característica para identificar un apóstol es que pone el fundamento doctrinal de una iglesia o de la iglesia de Cristo. Pone el fundamento doctrinal, las bases. Pablo dijo, yo como arquitecto puse el fundamento de una iglesia. Ay, aquí viene otro bombazo. Gente que dice ser apóstoles, y el apóstol tiene la responsabilidad, la característica de establecer el fundamento de la iglesia, pero resulta que el fundamento que están estableciendo en la iglesia es que ya el diezmo no es para este tiempo, que ya no hay que ayunar, ni vigilar, ni buscar a Dios, que ya no hay que, y un montón de cosas. ¿Cómo es ese asunto?
Apóstoles que están estableciendo dentro de la iglesia, entre comillas apóstoles, dentro de la iglesia cosas que están fuera de la Biblia, que contradicen la palabra de Dios. Un apóstol no hace eso. Un apóstol verdadero pone el fundamento bíblico basado en cada uno de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. El apóstol pone el fundamento correcto. ¿O es que alguno va a construir una casa y le pone una madera ahí abajo para que le sirva como fundamento? No, agarra y mete unas cabillas y mete ahí, le pone piedra, le mete cemento a ese asunto y ahí va estableciendo el fundamento. Y el apóstol pone el fundamento sólido, verdadero. Tiene buena palabra, tiene buena enseñanza, tiene buena doctrina, la sana doctrina. Ahora hay gente diciendo que son apóstoles y dicen, no, el diablo no existe, es un mito. Y un montón de cosas que están fuera de la Biblia. Ay, Dios mío, santo, bendito, Señor. Pablo le dijo a los Gálatas, si yo, o un ángel desciende del cielo, viene predicando otro evangelio diferente, sea. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Y de una vez usted va a identificar, cualquiera que diga ser apóstol, usted va a identificar. Ya lleva 1, 2, 3, 4. La obra más grande de un apóstol está en la obra de instruir al pueblo. ¿Por qué? Porque como apóstol, el apóstol se relaciona con el dedo gordo. Como es apóstol, tiene la capacidad de tocar el área del profeta, el área del evangelista, que es el dedo más grande, el área del pastor, que es el dedo del compromiso, y el área del maestro, que es el dedo más pequeño que entra en cualquier área. El maestro tiene la capacidad de meterse en los principios bíblicos, ahondar en ellos. El profeta tiene la capacidad de hablar por inspiración divina. Y cuando se para a hablar, habla sabiduría, palabra de sabiduría, y habla palabra de ciencia. El maestro, el pastor, como pastor tiene capacidad de pastorear las ovejas, tiene el corazón puesto allí. Y cuando alguien está dotado del apostolado, tiene esos 5 ministerios ahí moviéndose. Y de repente se mueve como maestro, de repente se mueve como profeta de Dios, y de repente se mueve como maestro, enseña la palabra de Dios, de repente como pastor instruye al pueblo, y de repente como evangelista tira la red y agarra las almas. Eso es toda la artillería ahí metida. La obra más grande de un apóstol no es establecer iglesias en todo lugar. La obra más grande de un apóstol es instruir correctamente al pueblo. Ese es el trabajo más grande de un apóstol. No es establecer iglesias por establecerlas en todo lugar, no. Es instruir al pueblo, enseñarlo. Hacerle saber cómo reventar a los demonios, cómo echarlos fuera. Cómo pelear contra el pecado, cómo pelear contra el diablo con su propia alma. Enseñarle cada uno de los principios. Ese es el apóstol. Instruye al pueblo, enseña, capacita. Esta iglesia de Éfeso estaba tan instruida, tan capacitada en la palabra de Dios, que cualquiera que se paraba ahí diciendo que era apóstol, ellos lo probaban. Ay, papá, te hallamos aquí mal, eres un mentiroso. Los probaban. ¿Cómo los probaban? Por las características. Sabían que no era apóstol nada. Esa es la iglesia instruida, enseñada, capacitada. Esa es la obra más grande de un apóstol: enseñar la palabra de Dios. Instruir, capacitar, entrenar. Número 5. La característica número 5 para identificar a un apóstol es que tiene la habilidad de establecer iglesias, oído, tiene la habilidad de establecer iglesias y poner el fundamento doctrinal en esa iglesia. No es que yo o alguien como apóstol va a establecer una iglesia y de repente trae a alguien por ahí y lo deja todo. No, quédate ahí con el coroto y voy para allá para que la gente diga que estableció iglesia. No. Es alguien que agarra esa iglesia, la establece, le mete doctrina, y después que están doctrinados y enseñados, establece el hombre de ahí o la mujer y los pone a pastorear y se va a levantar otra iglesia. Ese es el apóstol. Establece iglesia, pero se dedica primero a
establecer el fundamento en esa iglesia. No abrir iglesia por abrirla. Y hay un montón de gente que están pensando que porque alguien tiene varias iglesias, ese es apóstol. No, ese no es apóstol porque por las iglesias que abra. Yo como pastor puedo abrir varias iglesias y esa es mi visión. Vamos a abrir varias iglesias. Vamos a abrir iglesias en Barranquita. Vamos a abrir iglesias de repente para allá, para los lugares que Dios nos vaya dirigiendo. Pero no por eso vamos a decir que somos apóstoles. De manera que el apóstol, cuando abre una iglesia, se dedica primero a poner el fundamento. No es que va a abrirla y dejó a alguien ahí a la loca. Y algunos agarran hasta los neófitos. Parece que agarraron así. Agarraron la moneda y la tiran. Plim, plom, plan. Fulano de tal. Así pasa en muchas iglesias en ciertas ocasiones. Que agarran y tiran ahí. Hoy va a predicar el hermanito fulano de tal. Y el hermano ni siquiera tiene como un mes que no ve la Biblia. No, el apóstol establece una iglesia y de una vez pone el fundamento. No la abandona. La sexta característica para identificar un apóstol es que el apóstol hace la obra de los 5 ministerios. Y aquí vamos con otro becerrito de oro. Si el apóstol hace la obra de los 5 ministerios, en primer lugar tiene que moverse como profeta. Y cuando hablo de profeta no estoy hablando de gente que profetiza. Estoy hablando de gente que enseña y predica la palabra de Dios. Un profeta tiene palabras reveladas en su espíritu. Así que si es apóstol, como apóstol tiene que moverse también como profeta. Y cada vez que se para en el púlpito, que se mueve el domata del profeta, habla sabiduría, habla ciencia y habla revelación por el Espíritu Santo. Y se mueve en el don de palabra de sabiduría que tiene que ver con el futuro. La palabra de sabiduría descubre el futuro. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural, divina, de los pensamientos y la mente de Dios en cuanto al futuro. Así que un profeta de Dios, cuando habla una palabra de Dios, en muchas ocasiones habla acerca del futuro y lo que dice se cumple. No como los que andan por ahí que dicen ser profetas y lanzan una palabra y no se cumple pero nada, ni siquiera el rabito de la palabra que dijo. Aleluya. Así que el profeta se mueve en el don de palabra de sabiduría. Se mueve en él el don de palabra de ciencia, que es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo concerniente a las realidades del pasado y el presente que haya vivido una persona que encierra cosas y lugares. Yo no sé si usted de repente alguien le ha hablado, le ha puesto la mano y de repente le da una palabra, le dice: así te dice el Señor, has vivido esto, viviste esto, te pasó esto, te ocurrió esto, pero Dios tiene esto para ti. Entonces ahí se mueve la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el presente, lo que sucedió en el pasado. Y luego la palabra de sabiduría entra, que te dice el futuro, lo que te espera. En eso se mueve un profeta. Ahora cualquiera que profetiza dice: no, yo soy profeta. Ojo. Y algunos dicen ser profeta y comienzan a profetizar según la información que tienen en la mente del hermanito y la hermanita y el otro. Eso se llama adivinación, eso es brujería, macumbería. Sí, hay gente que te viene a dar una palabra según la información que oyó. De repente alguien le contó la situación que está viviendo el hermanito y la hermanita, y entonces en base a esa palabra, lo que oyó: hermano, tengo una palabra para ti. Oh, profeta no hay que decirle nada. El profeta habla solito porque se mueven los dones ahí. Comienza a bajar la palabra de Dios de sabiduría y de ciencia de todo lo que está pasando y lo dice. Y en tercer lugar, como tercer don que se mueve en el profeta, es el don de discernimiento de espíritus. Se mueve la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado y el presente, y se mueve el don de discernimiento de espíritu. Cuando un profeta está en un lugar, él puede ver, tiene la capacidad, el Espíritu Santo, como está el don ahí dentro de él, puede hacerle ver
espíritus, tiene un conocimiento profundo acerca del mundo de los espíritus. Y cuando hablo de espíritu, no solamente hablo de demonios, de principados, de potestades. Estoy hablando también de Jesús, del Espíritu Santo, de ángeles. Así que un apóstol tiene que moverse como profeta. Y como profeta tiene que hablar palabras de sabiduría. Tiene que hablar palabras de ciencia y tiene que tener discernimiento de espíritu. Ahora hay profetas que dicen ser profeta y viene cualquiera y los engaña por ahí y no se dan cuenta nada. Y dicen ser profeta. Hágale así al que está a su lado. Dile, pela el ojo. Así que el tercer don que se mueve en un profeta es el de discernimiento de espíritu. Y esto indica un conocimiento profundo, sobrenatural del mundo de los espíritus. Tiene la capacidad de discernir, significa ver. Si de repente a usted le ha pasado en ciertas ocasiones que ha visto una persona y de repente le ve una calavera o le ve una poporra atrás o le ha visto algún demonio montado, porque algunos hasta demonios han visto montado en la persona. Eso es discernir. El Espíritu Santo movió ese don en un momento específico, le abrió los ojos espirituales y vio los demonios que estaban ahí. Como también de repente volteó hacia un lugar, a una casa, y vio un ángel parado ahí. O vio al Señor. Discernir, ver. Así que en un profeta se mueven estos tres dones. Y como el apóstol, en el apóstol se mueven los 5 ministerios, entonces tienen que trabajar también como profeta y tienen que moverse estos 3 dones ahí, en ese apóstol. Tienen que moverse. Casi que no se están cayendo becerros, pues. La séptima característica es que tiene que moverse como evangelista. Y aquí voy, hermano, con otro bombazo, como dice un predicador, decía antes, chúpase esa mientras viene la otra. Así decía un predicador anteriormente, cuando iba a tirar un bombazo. Si es apóstol, debe moverse como profeta y como evangelista. Ahora, un evangelista tiene una pasión por almas. Su mensaje es evangelístico. Pero los dones que respaldan al evangelista son los dones de poder. Los dones que respaldan al evangelista son los dones de poder. Y dentro de esos dones de poder, que son 3, está el don de fe, está el don de hacer milagros y está los dones de sanidades. Por eso es que cuando uno ve a un evangelista en un lugar, lo que sucede son milagros, a menos que sea un apóstol. Cuando alguien hace obra de evangelista o se mueve como evangelista y tiene el tomate ahí, entonces se producen los milagros. Ahora el evangelista, como dije, se mueve en primer lugar el don de hacer milagros, que tiene que ver con los dones de poder. El don de hacer milagros es donde Dios lo usa para intervenir en las leyes naturales y producir cambios. Por ejemplo, cuando Josué le habló al tiempo y le dijo, sol, detente, ahí se movió un don de milagros. Cambió el rumbo de la naturaleza. Cuando el don de hacer milagros se produce, este don cambia cualquier rumbo de la naturaleza. Lo normal de la naturaleza hace que cambie. En segundo lugar, tiene el don de sanidades. Y este don tiene que ver con la sanidad. Cuando Dios lo usa, comienza a sanar a los enfermos. Se produce la sanidad. Y este don, como está en el evangelista y el apóstol maneja los 5 ministerios, entonces estos dones también tienen que moverse en el apóstol. Tiene que cambiar en ciertas ocasiones a través de la unción del Espíritu Santo el curso normal de la naturaleza. Y como segundo lugar, tiene que producir sanidades. En tercer lugar, o el tercer don que maneja el evangelista, es el don de fe. Y el don de fe produce acontecimientos sobrenaturales. Por eso es que cuando alguien ora por alguien que está muerto, los 3 dones de poder tienen que moverse. En primer lugar, el don de fe para llamar el espíritu de esa persona que haya salido del cuerpo.
y lo hace regresar al cuerpo. En segundo lugar, el don de milagros para resucitarlo de entre los muertos. Y en tercer lugar, el don de sanidad para que cuando resucite, resucite completamente sano. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Y en el apóstol tienen que moverse estos tres dones también. Si no se mueven esos tres dones, no hay milagros, no hay sanidades, ni tampoco el don de fe. Ahí no hay apóstol. También tiene que moverse, como es apóstol, tiene que moverse como pastor. Y como pastor debe pastorear las ovejas. Como pastor, las almas, pastorea las almas por cierto tiempo. Y en un pastor se mueve la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el género de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, como en el profeta tiene que ser pastor, entonces tiene que moverse la palabra de ciencia, que es con el pasado y el presente. La palabra de sabiduría, que tiene que ver con descubrir el futuro. Y las lenguas e interpretación. Tiene que hablar en lenguas, o movérsele el don de lenguas para interpretar, y la interpretación de lenguas. Miren los dones que están ahí. ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar en un idioma sobrenatural por el Espíritu Santo, que es previamente desconocido para mí. ¿Qué es interpretación de lengua? Es hablar en un idioma conocido para mí. Cuando a alguien se le mueve el don de lenguas, comienza a hablar el género de lenguas, habla las lenguas, pero el que interpretó viene y dice: Dios dijo esto y esto y esto. Ahora el apóstol, como es pastor también y puede tocar el don de pastor, tiene que moverse esos tres dones ahí. Y en tercer lugar, o como último lugar, como apóstol, tiene que ser un maestro. El maestro enseña y afirma las almas. El maestro se mete en un versículo, de un versículo te saca de todo, hermano. Un solo versículo, en un solo versículo, un maestro puede predicar 2, 3, 4, 5 mensajes. Un hombre predicó de Juan 3:16, 500 mensajes. De Juan 3:16, 500 mensajes. ¿Usted se imagina oír 500 mensajes de Juan 3:16? Ahora el maestro tiene la capacidad de agarrar lo más escondido y comienza y te lo explica de una manera que usted entiende, capta la cosa rápido, hermano. Y el apóstol tiene que enseñar. Ahora imagínese un apóstol que no enseñe. Hello. Diga gloria a Dios. Aleluya. En el maestro se mueve la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, que ya le expliqué lo que significa esas dos palabras, y el don de hacer milagros. Yo no sé cuántos han llegado a ver a Darío Salas. ¿Cuántos conocen Darío Salas? Muy pocos. Pero Darío Salas es un maestro. Él enseña, comienza a enseñar la palabra de Dios. Se meten en las cosas más sencillas o más escondidas y las pone claras. Y cuando él está predicando, la gente comienzan a salirle muelas de oro, comienzan a producirse milagros, cosas sobrenaturales que se mueven en el maestro. Y como el apóstol es maestro, también tiene que mover ese don. Aleluya. Y también tiene que mover el don de profecía. Como profeta tiene que hablar profecía de Dios. Ahora imagínese un apóstol que no tenga ninguna de estas cosas, o que tiene solamente algunas cualidades. Entonces no es apóstol. Puede ser que sea un maestro, puede ser que sea un pastor, puede ser que sea un profeta, o puede ser que sea un evangelista, pero no es un apóstol. Si no posee todos estos 5 ministerios y los 9 dones del Espíritu Santo, entonces no es apóstol. Puede pertenecer a algunos de los ministerios, pero no tiene todos los ministerios. Amén. ¿Entendió el mensaje? Entonces, ¿para qué vamos a seguir predicando? Denle un aplauso al Señor Jesucristo y lo dejamos hasta ahí.